y aquí estamos como cada semana en tu programa Torre Médica. Gracias por acompañarnos. Doctor César Guadarrama, hematólogo y jefe del Banco de Sangre del Hospital Country 2000. ¿Cómo estás? Bien, muy buen día. Gracias por la invitación. Buen día. Julia, un tema que creo que es de suma importancia, hablar de anemia, es hablar de algo muy amplio que la gente conoce y que muchas veces la gente no atiende de manera oportuna, ¿cierto? Cierto, realmente nos llegan a la consulta ya con síntomas tardíos o que ya traemos incluso ya complicaciones cardíacas a consecuencia de la misma anemia. Doctor, gracias por acompañarnos. Nos gustaría que nos platicara a nuestra teleaudiencia cuáles son los síntomas, cómo definimos nosotros el término de anemia. Bueno, el término de anemia, en forma popular lo consideran a veces como está pálido o está amarillo, a veces se confunde. Pero para términos generales, el paciente empieza con fatiga, con cansancio, le falta el aire para hacer actividades primeramente de mayor esfuerzo, hacer ejercicio o hacer el quehacer, a grados muy severos al que también hasta para poder hablar o comer son síntomas ya bastante severos sin ninguna otra situación. Hablar de anemia, entendemos que es hablar de factores causales. Entiendo que desde el punto de vista hematológico, a veces recurrimos nosotros los médicos y obviamente los pacientes a la solicitud de una interconsulta, una evaluación por parte del hematólogo cuando se llega a condiciones crónicas que no nos dan la pauta de que sea algo simple. Las causas más frecuentes de anemia, ¿cuáles son, doctor? Bueno, las causas de anemia pueden ser consideradas como agudas o crónicas. Crónica puede llevar meses o inclusive años, algún padecimiento, en que el paciente se habitúa, ¿sí? Y puede agudizarse porque podemos tener pérdidas propiamente, como son sangrado de tubo digestivo, algún proceso neoplásico, los cuales van a generar un descenso muy rápido de la sangre y entonces desarrolla toda la sintomatología. En el caso de crónicos, el paciente se va adaptando y esto puede ser pequeños sangrados, tubo digestivo, causas carenciales o mala alimentación o algunos problemas de carácter genético, por ejemplo, alteraciones de la hemoglobina que ya tienen una relación de herencia familiar. Vemos que de alguna manera la gente, por cultura, por costumbre, liga la mala alimentación o algunos malos hábitos nutricionales como causas probables de anemia. Entiendo que existen deficiencias en algunos casos por captación, fijación del hierro. Obviamente esta no es que sea un mito, obviamente forma parte de que la gente tenga una alimentación balanceada para poder de alguna manera proporcionar a través de los alimentos aquellos compuestos que le faciliten a la gente. Pero la importancia de atender a tiempo un síndrome anémico, no solo desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista hematológico para ponerle nombre y apellido a una anemia, ¿no? Bueno, el motivo por el cual el paciente a veces ya llega es porque tiene situaciones muy avanzadas o agudizadas del cuadro. Entonces, el paciente cuando comienza con cuadros como puede ser la fatiga, como puede ser la falta de aire, puede que ya tengamos una descompensación. Principalmente lo que se recomienda es el chequeo médico, un examen rutinario, por lo menos anual, en el cual incluya una biometría. Y en el estudio de sangre, que se llama biometría hemática, nos puede dar hallazgos en forma temprana de algunos cambios, tanto en la hemoglobina, que es la causa del descenso de la misma, que se le conoce como anemia, y es afectar a las otras líneas de los glóbulos blancos o de las plaquetas. Los dos nos toca como clínicos, tanto a Julia como ginecóloga, un servidor como nefrólogo, vivimos muy pegados a lo que es el síndrome anémico, ¿cierto? Así es. Por embarazo, la mujer por pérdidas crónicas, que de alguna manera la mujer por eso maneja rangos diferentes en los resultados del laboratorio, porque tiene una condición de pérdida crónica de hemoglobina a través de los procesos de sangrados menstruales y en un momento dado o sangrados o hemorragias disfuncionales en la mujer. Creo que nosotros a veces no llegamos a una instancia hematológica muchas veces porque creemos que hemos dominado ciertas condiciones
cuando se sale de ese orden, digo, yo creo que en tu contexto, Julia, ¿qué es lo habitual para que llegues a una solicitud de una interconsulta para hematología? Cuando generalmente vemos que no hay antecedente en la paciente de pérdidas, cuando nos vemos que en la biometría hemática, por ejemplo, no es una anemia, que algo nos brinque, pues, o sea, que no vemos que la paciente no sea aquella que tiene alguna alteración en cuanto a la ingesta alimenticia, porque generalmente en el interrogatorio siempre hay algún familiar que los echa de cabeza, es que no come bien, es que tiene periodos de ayuno prolongado. Pues por lo general, a mí en particular, una anemia o aquella hemoglobina que no responde a través de la suplementación, en lo particular yo siempre prefiero que la vea el experto. Creo que en los casos de anemia severa, con y sin pérdidas, puede haber la justificación de llegar a requerir el uso de alguna sustancia y en algunos casos de transfusión. Obviamente, no siempre, pero hay que conocer y hacerle ver de repente al auditorio cuándo se tienen criterios para llevar a cabo en una condición de anemia una transfusión, doctor. Bueno, la transfusión como concepto es un arma que nos ayuda bastante a estabilizar al paciente, sin dejar de pensar que la transfusión es el trasplante más exitoso y temporal que se realiza. O sea, lo practicamos comúnmente y se nos olvida que es un trasplante, es un tejido de corto plazo y que nos puede generar reacciones. Es un arma que nos va a ayudar a estabilizar al paciente y que nos va a dar el tiempo suficiente como para poder abordarlo y determinar la causa de su problema. Entonces, sí sigue siendo un arma. No siempre lo vamos a utilizar. ¿Cuáles son las condiciones para utilizar el manejo de transfusión? Cuando el paciente está descompensado o corre en riesgo la vida, definitivamente, o requiere un manejo de intervención quirúrgica también, en la cual no es posible postergarla o aplazarla y requerimos del manejo transfusional para estabilizarlo y poder abordarlo. Yo desde mi contexto de repente clínico, en algunas preguntas por parte de pacientes o de colegas, siento que de repente se abusa en algunos casos del uso de hemoderivados, tomando en consideración lo que acaba de mencionar. El trasplante más frecuente y más utilizado también puede condicionar otros estados clínicos, porque al final de cuentas esa sangre no es parte de su organismo y obviamente hay que contemplar en qué momento sí se justifica el uso de la transfusión, tomando en cuenta que también implica un riesgo que obviamente puede provocar desde una reacción leve hasta una reacción severa en el que el paciente sufre una condición que pueda poner en riesgo la propia vida. Por eso creo que es de suma importancia hacerle entender al auditorio que cuando la gente se identifica con un síndrome anémico, necesitamos ponerle nombre, apellido y buscar una causa, ¿cierto? Es correcto. El manejo transfusional nos permite, de alguna manera, estabilizar al paciente, darnos oportunidad de estudiarlo, pero hay reacciones y no deja de ser un tejido, como usted lo menciona, un tejido ajeno, y como cualquier tejido puede haber una reacción o un rechazo, es un injerto a final de cuentas. Puede ser desde lo más simple, como puede ser fiebre, como puede ser una erupción en la piel, hasta caer un paro cardiorrespiratorio. Entonces las reacciones pueden ser muy violentas también. No dejar de pensar en que todo eso puede suceder con una transfusión. Entonces, como nos puede ayudar, también nos puede perjudicar. Yo me acuerdo porque en los años 50, 60, el manejo transfusional era a veces de carácter estético. Ahora se trata de ser más razonable y hay criterios o guías para poder utilizarlo. Entonces, utilizar la transfusión en un paciente para poder estabilizar y esperar una respuesta terapéutica y buscar la etiología como tal. Y entiendo, creo que esa parte de la medicina transfusional se ha convertido en una subespecialidad, digo yo, que va de la mano de la hematología, pero que al final de cuentas la convivencia por el equipo que usted tiene conformado en el hospital, por químicos y por otro grupo de médicos que se vuelven la parte de, una vez que se elige un potencial donador, después de un screening que debe ser realizado de manera
muy específica para buscar tanto que quien done no ponga en una condición de riesgo su salud, como de manera igual para quien recibe en un momento dado sangre, sea sangre segura. Hoy estos procesos han evolucionado en los últimos 10 años, ha tenido realmente algunos cambios por los riesgos, la cantidad de gente que tuvo condiciones de infecciones en décadas anteriores por virus de hepatitis C y otras condiciones que de algún modo, de repente nosotros, los que nos dedicamos a la parte clínica, mis pacientes con enfermedades renales son pacientes que frecuentemente requieren transfusiones. Las pacientes ginecológicas que se exponen a intervenciones quirúrgicas tienen una gran cantidad de necesidades. En tu caso, Julia, ¿cómo es la experiencia que vives en el manejo de hemoderivados? Mira, realmente ha cambiado bastante lo que veíamos en décadas anteriores. Tengo pacientes incluso que ahora, en este momento son portadoras de virus de la hepatitis C, secundaria a una transfusión, ¿no? Antes, sobre todo las pacientes, aquellas que tenían una hemorragia obstétrica, o sea, pérdidas abundantes durante el proceso de parto, una cesárea, que son candidatas para salvar la vida a una transfusión sanguínea. Actualmente hay varias pacientes que son ahorita portadoras. Ahora, en cambio, si trasladamos el riesgo, sigue habiendo riesgos en cuanto a la transfusión sanguínea, pero si los comparamos a lo que vivíamos en décadas pasadas, creo que sí estamos completamente parados en otro panorama. Son aspectos importantes, doctor César, que creo que como alguien que coordina un banco de sangre, de repente en el ámbito privado, como en el público, se vive un fenómeno de desabasto. Hay cosas que nos faltan por comentar. Hay que hablar sobre la cuestión de ese mito que se está experimentando ahora, de que por el concepto del COVID algunos tienen el miedo de si son o no son candidatos para poder llevar a cabo una donación, o son candidatos a recibir en un momento dado una transfusión. Lo invito a que se quede en la sección de mesa de conclusiones para que junto con la doctora Ivonne platiquemos más a fondo de la importancia y de la conciencia social de acudir a donar de forma altruista. ¿Le parece? Continuamos. Correcto. Continuamos en Torre Médica.